Buenos días a todos. Es un placer cerrar este ciclo de aprendizaje con una sesión que considero fundamental, no solo para su desarrollo profesional, sino para su supervivencia personal en este oficio tan demandante. Hoy abordaremos el contenido 3 de la unidad 5, Salud mental del profesional e integridad y corrupción. Quiero ser muy claro desde el principio. No estamos aquí para hablar de teorías abstractas de psicología ni para recitar artículos del Código Penal como loros. Estamos aquí para hablar de ustedes, de lo que les va a pasar cuando el uniforme se vuelva pesado y de las tentaciones que encontrarán cuando nadie esté mirando. La formación en emergencias médicas ha evolucionado. Antes nos enseñaban a intubar y a poner torniquetes, y se asumía que el paramédico era una máquina indestructible. Hoy sabemos que eso es mentira. La literatura científica y la nueva Ley Orgánica de Salud Mental de 2024 en Ecuador nos obligan a mirar al espejo y reconocer dos verdades incómodas. Somos vulnerables psicológicamente y somos susceptibles éticamente. La exposición crónica al sufrimiento humano erosiona nuestra alma y esa erosión crea el caldo de cultivo perfecto para dos monstruos, la enfermedad mental y la corrupción. Empecemos por la biología de lo que hacemos. Cuando suena la alarma en la base, su cuerpo no sabe si van a atender un parto o si los persigue un león. El cerebro activa el eje simpático adrenal y libera un cóctel de adrenalina y cortisol. Esto es genial para correr o luchar, nos hace rápidos y fuertes. Pero cuando esa activación es crónica, cuando viven en alerta roja permanente, el cortisol se vuelve neurotóxico, empieza a dañar el hipocampo, que es donde guardamos la memoria y el contexto, y agranda la amígdala, que es el centro del miedo y la ira. Por eso, el paramédico quemado olvida protocolos nuevos y explota de rabia por cualquier tontería. No es mala actitud, es daño cerebral por estrés crónico. Este daño se manifiesta clínicamente. Primero, tenemos el trastorno por estrés agudo, que dura unas semanas después de un evento fuerte. Luego, si no se trata, evoluciona al trastorno de estrés postraumático, TEPT, pesadillas, evitar el lugar del accidente, culpa. En Ecuador, con la inseguridad que vivimos, esto es pan de cada día. Pero hay un asesino más silencioso, el síndrome de burnout. Es una erosión lenta, tiene tres caras: el agotamiento emocional, sentir que no pueden más, la despersonalización, empezar a tratar a los pacientes como objetos, el hígado de la cama 4, para no sentir dolor, y la baja realización personal, pensar que su trabajo no vale nada. En hospitales de Ibarra y Manabí, estudios muestran que hasta el 70% del personal tiene burnout, y no olvidemos la fatiga por compasión, que es el costo de empatizar con víctimas de traumas horribles, y el trauma vicario, que cambia su visión del mundo hasta hacerles creer que todo es peligroso. Lo más grave de todo esto es el riesgo suicida. Los profesionales de emergencias tienen un perfil de riesgo único. Saben cómo matarse porque conocen de anatomía y fármacos, tienen alta tolerancia al dolor y les da vergüenza pedir ayuda. La nueva ley nos obliga a estar atentos a señales como regalar cosas preciadas o despedidas inusuales. Para protegernos necesitamos estrategias. Olviden eso de ser fuertes. Necesitamos descontaminación emocional. Los primeros auxilios psicológicos entre pares son vitales. Observar si un compañero está mal, escuchar sin juzgar y conectar con ayuda. También usamos el diffusing, una charla rápida el mismo día del evento para bajar la tensión, y el debriefing formal, que se hace días después con un psicólogo para procesar el trauma. Y por favor, cuiden su sueño. Dormir es como lavar el cerebro de toxinas. Ahora pasemos al lado oscuro, la integridad y la corrupción. Hay un vínculo directo entre estar quemado y ser corrupto. Cuando uno está cínico y agotado, las defensas morales bajan. En Ecuador hemos visto casos terribles como la mafia de las ambulancias, donde tripulaciones desviaban pacientes a clínicas privadas a cambio de dinero, en lugar de llevarlos al hospital adecuado. Esto no es viveza criolla, es un crimen que mata gente. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, es implacable. Deben conocer estos delitos para no caer en ellos. El cohecho, artículo 280, es recibir dinero para hacer o dejar de hacer su trabajo.
Si aceptan $50 de un familiar para ingresar a un paciente antes que a otros, es cohecho. La concusión, artículo 281, es exigir pagos no debidos. Si le dicen a una familia, dennos para la gasolina o no lo llevamos, cuando la ambulancia es pública, eso es extorsión disfrazada. El tráfico de influencias, artículo 285, es usar su cargo para favorecer a amigos. Y el peculado, artículo 278, es robar bienes públicos, como llevarse insumos de la ambulancia o usarla para mudanzas. Las penas van de 3 a 13 años de cárcel. Y no solo ustedes, las empresas también pueden ser sancionadas. La integridad también se mide en cómo manejamos las pertenencias del paciente. En el caos de la escena es fácil que se pierdan cosas. El formulario 002 tiene una sección de custodia. Úsenla. Describan los objetos objetivamente. Reloj de metal amarillo, no reloj de oro. Cuenten el dinero. Y lo más importante, que alguien les firme el recibido en el hospital. Si no hay firma, ustedes son responsables. Si un paciente dice que tenía un celular y ya no está, y no hay registro, pueden enfrentar demandas civiles y penales. También somos custodios de la evidencia en escenas de crimen. Si cortan la ropa, no lo hagan por los agujeros de bala. Si encuentran proyectiles, entréguenlos con cadena de custodia. Una falla aquí puede dejar libre a un criminal. Finalmente, la bioética en la calle nos exige aplicar principios bajo fuego. Beneficencia es mantenerse competente. No maleficencia es no hacer daño, ni siquiera a ustedes mismos entrando a zonas inseguras. Autonomía es respetar el rechazo de tratamiento si el paciente es capaz. Y justicia es el triaje en desastres. Salvar a quien tiene más chance, no al que tiene más dinero o influencia. Quiero que profundicemos en aspectos que mencionamos antes, pero que requieren un análisis mucho más detallado, porque en la práctica real, los detalles son los que los pueden salvar de la cárcel o de la tumba. Hablamos de la salud mental, pero quiero que entiendan la magnitud del cambio legal que estamos viviendo en Ecuador con la Ley Orgánica de Salud Mental de 2024. Antes, si un paramédico se deprimía, era su problema o era débil. Hoy, la ley, específicamente en sus artículos 17 y 18, establece que la salud mental es una responsabilidad institucional y del Estado. Esto significa que sus empleadores, ya sea el IESS, el MSP o una empresa privada, tienen la obligación legal no solo de atenderlos cuando ya están enfermos, sino de prevenir el riesgo psicosocial. Si ustedes desarrollan un trastorno por estrés postraumático debido a la sobrecarga laboral y la falta de equipos de protección, y la institución no tenía un plan de prevención, esa institución puede enfrentar sanciones administrativas y civiles por negligencia. Ustedes deben conocer este derecho para exigirlo, no como un favor, sino como una garantía laboral. Dentro de este tema, quiero ser muy específico sobre el riesgo suicida, porque es un tabú mortal en nuestras filas. Los profesionales de emergencias tenemos un perfil de riesgo letal. Tenemos acceso a medios como fentanilo o morfina, sabemos anatomía para usarlos efectivamente, y hemos desarrollado una tolerancia al dolor y al miedo que nos desensibiliza ante la idea de la muerte. Por eso deben estar alertas a lo que llamamos comunicación suicida indirecta entre sus compañeros. No esperen a que alguien diga, me voy a matar. Fíjense si un colega empieza a regalar sus pertenencias más preciadas, si empieza a arreglar asuntos legales o testamentos sin razón aparente, o si tiene despedidas inusuales. Y el signo más peligroso de todos, un cambio repentino de una depresión profunda a una calma inquietante. Esa calma no es mejoría. A menudo significa que ya tomó la decisión y siente el alivio de tener un plan. Si ven esto, el protocolo es no dejarlo solo y activar la red de apoyo inmediatamente. Ahora, volvamos al terreno pantanoso de la corrupción, porque quiero que entiendan la sociología detrás de la famosa mafia de las ambulancias, para que no sean peones en ese juego sucio. Este fenómeno opera explotando la asimetría de la información. El paciente herido y su familia están vulnerables y no saben qué hospital es el mejor o cuál tiene espacio. Ustedes sí lo saben. Si un paramédico desvía a ese paciente a una clínica privada específica, no porque sea la mejor para su trauma,
sino porque esa clínica le paga una comisión por cada ingreso, está mercantilizando el sufrimiento humano. Esto no es solo una falta ética, es un delito que ha costado vidas al retrasar la atención crítica y ha generado deudas millonarias al sistema público por derivaciones irregulares. No caigan en la trampa de pensar que todos lo hacen. La responsabilidad penal es individual y las consecuencias son devastadoras. Hablemos más a fondo de los tipos penales porque el desconocimiento no los exime. El delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del COIP, es uno de los más graves para un servidor público, con penas de 10 a 13 años y, escuchen bien, no prescribe. ¿Cómo puede un paramédico cometer peculado? Usando la ambulancia institucional para hacer mudanzas personales, o llevar a la familia de paseo, o robando medicación del botiquín para uso propio o para venta. Eso es malversación de bienes públicos. Otro delito común es el tráfico de influencias. Artículo 285. Si un director o un supervisor los presiona para que trasladen a su amigo a una clínica privada con cargo al Estado, saltándose los protocolos de derivación, y ustedes obedecen, están participando en este delito. La obediencia debida no aplica cuando la orden es ilegal. Cambiando al manejo de la escena, quiero darles herramientas prácticas para proteger su integridad ante demandas civiles por pérdida de pertenencias. El Código Civil ecuatoriano obliga a reparar el daño causado por negligencia. Si un paciente llega con un reloj y sale sin él y no hay registro, ustedes pagan. En el formulario 002, la sección de custodia debe llenarse con una técnica defensiva, la descripción objetiva. Nunca escriban cadena de oro o reloj Rolex. Ustedes no son peritos joyeros. Si resulta ser una falsificación y ustedes pusieron oro, el paciente puede exigir que le repongan una de oro real. Escriban cadena de metal amarillo o reloj de pulsera color plateado con logotipo Rolex. Esto los protege. Y el paso crítico es el traspaso. Si dejan las cosas sobre la camilla y se van, es abandono. Deben entregar las pertenencias en mano al personal de seguridad o admisión del hospital y exigir, repito, exigir que les firmen el formulario con nombre, cargo y cédula. Sin esa firma, la responsabilidad sigue siendo suya. En cuanto a la evidencia forense, profundicemos en la cadena de custodia. El paramédico suele ser el primero en la escena de un crimen. Si ustedes cortan la ropa de un baleado a través de los orificios de entrada o salida, están destruyendo la evidencia de residuos de pólvora o patrones de fibras que balística necesita para determinar la distancia del disparo. Corten por las costuras, y si recolectan proyectiles que caen de la ropa, deben llenar el formulario único de cadena de custodia registrando hora y responsable. Si esa cadena se rompe, si hay un lapso de tiempo no justificado o una firma faltante, un juez puede anular esa prueba basándose en la doctrina del fruto del árbol envenenado, y un criminal puede quedar libre por su descuido administrativo. Finalmente, quiero reforzar la diferencia técnica entre desenfusar y debriefing para que no cometan iatrogenia psicológica con sus propios compañeros. El defusing o desactivación inmediata es una curita emocional. Se hace el mismo día antes de irse a casa, dura 20 a 45 minutos y lo puede dirigir un par entrenado. Su objetivo es bajar la tensión para poder dormir. El debriefing es una cirugía mayor. Nunca se hace de inmediato porque las defensas están muy altas. Se debe esperar entre 24 y 72 horas. Y lo más importante, debe ser dirigido obligatoriamente por un profesional de salud mental, no por el jefe de guardia, porque requiere manejar emociones profundas y prevenir la retraumatización. Confundir estos tiempos o roles puede hacer más daño que bien. Espero que estos detalles adicionales les sirvan de armadura. El ecosistema de emergencias es hostil, pero con conocimiento legal, integridad ética y autocuidado, pueden navegarlo y llegar a jubilarse sanos y con la conciencia tranquila. Para cerrar, quiero que se lleven este perfil del guerrero ético resiliente. Al terminar esta unidad, ustedes no solo saben poner férulas, saben proteger su mente, saben que pedir ayuda es de valientes, saben que la corrupción destruye vidas y que su firma en un formulario vale tanto como su palabra.
El futuro de la emergencia en Ecuador depende de profesionales que sean excelentes técnicos, pero sobre todo, seres humanos íntegros e inquebrantables. Cuídense ustedes para poder cuidar a los demás. Muchas gracias.